Bienvenidos a los fines de semana de misa. Soy Jeff Deist y recordarán que hace un par de semanas hicimos un programa sobre el mito del consenso democrático. En otras palabras, la creciente comprensión por parte de la gente tanto de izquierda como de derecha en este país de que las elecciones democráticas per se no son válidas simplemente porque un lado u otro logra obtener unos pocos votos más para un candidato preferido. También discutimos cómo el concepto de teoría del contrato social es una litera. En otras palabras, el hecho de que vivamos en los confines geográficos de Estados Unidos no significa que de alguna manera estemos implícitamente de acuerdo en acatar el resultado de las elecciones democráticas. Y se ha vuelto cada vez más evidente en las 2 semanas posteriores a ese espectáculo que las élites ya ni siquiera fingen preocuparse por la democracia. Hace solo un par de días, había alrededor de 50 aviones privados reunidos en una isla privada frente a la costa de Georgia para una conferencia de AI donde algunos gurús de la tecnología y algunos peces gordos del Partido Republicano se reunieron y pensaron en formas de derrotar a Trump, quien, según todos los informes, es al menos la elección de consenso de los votantes primarios republicanos hasta la fecha. Entonces, el verdadero punto del programa de este fin de semana no es solo que la democracia crea malos resultados en la sociedad, malos resultados libertarios porque los votantes salen y se votan a sí mismos, al dinero de otras personas o a las cosas de otras personas. El punto del espectáculo de este fin de semana es que la democracia es fundamental e inherentemente incompatible con la libertad humana. De hecho, la verdadera democracia se encuentra en el mercado, donde salimos y tratamos entre nosotros como actores voluntarios. Nunca se encuentra en la fuerza y el gobierno. Así que este fin de semana presentamos un clip relativamente corto, de unos 10 o 12 minutos, del gran Hans Hermann Hoppe mientras discute partes de su libro Democracy, de Gott dat Fall. Y, por supuesto, Hoppe tiene toda la razón. A principios del siglo XXI, en realidad es el votante demócrata que bien puede ser la mayor amenaza para la libertad en nuestras vidas. Así que estén atentos para una gran charla con el Dr. Hans Hermann Hoppe, algo de lo que he tratado extensamente en mi libro Democracy, de Gott dat Fall, donde intento rehabilitar las monarquías tradicionales en comparación con las democracias. No tanto para mostrar que ese es el non plus ultra, sino para mostrar que las monarquías son relativamente superiores a las monarquías tradicionales. Una vez más, si nos fijamos en la historia, lo que vemos allí es, por supuesto, el momento en que las monarquías fueron básicamente abolidas o se convirtieron en instituciones meramente ceremoniales. Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial. Y compare eso con una época en que las monarquías tradicionales eran, por así decirlo, la forma dominante de gobierno. Es decir, antes del estallido de la Primera Guerra Mundial y más aún, por supuesto, antes del estallido de la Revolución Francesa. Los hechos son claros, el mundo democrático que tenemos ahora en el siglo XX es, por supuesto, más rico que el mundo monárquico de los siglos XIX y XVIII. La pregunta, sin embargo, ¿es a causa de la democracia o es a pesar de la democracia? Y ya sabes, la línea estándar que escuchamos, por supuesto, es que se debe a la democracia. Porque la democracia es, por supuesto, el mayor de todos los inventos. Curiosamente, por cierto, este es un fenómeno muy nuevo que la gente cree en estas tonterías. Si retrocedes en toda la teoría política, no encuentras a un solo pensador importante que haya pensando más en la democracia que en que la democracia es una especie de comunismo moderado. Así que esta siempre fue considerada la más pésima de todas las organizaciones políticas. Es posible que solo funcione en lugares muy pequeños. Incluso Rousseau, el defensor más fanático de la democracia, pensó que eso solo podía funcionar en lugares pequeños, porque en lugares pequeños todos controlarían a todas las demás personas. Y el instinto de las personas de saquear la propiedad de las personas que tienen más que ellos mismos podría verse reducido por este control social directo. Pero esta restricción, por supuesto, nunca funciona si tienes millones y millones de personas que componen la sociedad. Así que incluso el defensor más dramático de la democracia, Jean-Jacques Rousseau, consideraría lo que tenemos ahora en términos de democracia tan idiota como idiota puede ser. Así que ahora, solo un argumento para mostrarle cuán equivocada es esta interpretación de que la transición de gobiernos monárquicos a gobiernos democráticos es responsable del aumento de la riqueza.
Mi tesis es que si hubiéramos conservado las monarquías tradicionales, seríamos infinitamente más ricos ahora de lo que realmente somos. ¿Por qué es eso? Desde un punto de vista económico, la transición de los monarcas tradicionales a los gobernantes democráticos no es más que la transición de alguien que considera al país como su propia propiedad a alguien que considera al país como algo de lo que él es el cuidador temporal. Él no es el dueño, solo se ocupa de ello durante un cierto periodo de tiempo. Y ahora miren cuál es la diferencia entre alguien que es dueño de algo y alguien que es un cuidador temporal de algo. Tomemos el ejemplo de una casa. En un caso, te convierto en el dueño de una casa para que puedas pasarla a la próxima generación. Puedes venderlo en el mercado en cualquier momento que quieras. Y en el otro caso, te convierto en un cuidador temporal de la casa. No puede determinar quién será el próximo cuidador y no tiene derecho a vender la casa en el mercado y retener los ingresos que recibe de la casa usted mismo. Eso marcará la diferencia en términos de cómo tratas la casa. O en el ejemplo de los reyes y los políticos democráticos, cómo tratan al país. Y la respuesta es, por supuesto, que marca la diferencia como día y noche en un caso, como propietario, le preocupa. Por un lado, sí, por supuesto que quiero obtener mayores ingresos por alquiler, pero mi segunda preocupación es siempre lo que, como resultado de obtener ingresos por alquiler de la casa, ocurrirá con el valor de las acciones de la casa porque podría venderla en cualquier momento en el mercado. No querrías involucrarte en el consumo de capital. Por ejemplo, no desea aumentar sus ingresos por alquiler a expensas de una caída más que proporcional en el valor de la casa. Usted también está, en general, interesado en pasar a la próxima generación. Algo que al menos ha conservado el valor es posiblemente incluso más valioso que cuando lo heredó. Esto es lo que hacen la mayoría de los padres. ¿Qué hacen los cuidadores temporales? Los cuidadores temporales no poseen el capital social. Su interés es que tengo que sacar la mayor cantidad de ingresos actuales de esta pieza de capital, independientemente de lo que suceda con el valor del capital social, incluso si la casa después es una ruina. Pero he obtenido un ingreso tremendo de eso. Entonces, desde mi punto de vista, esto es, por supuesto, una gran ventaja. Debo saquear el país lo más rápido posible porque lo que no saqueo ahora, no podré saquear en el futuro. El rey no tiene actitud. Debo saquear el país lo más rápido posible porque si no lo saqueo lo más rápido posible, no podré hacerlo en el futuro. De hecho, si no lo saquea tanto, el valor de su país será mayor y sus herederos obtendrán algo mejor. Basta con mirar, por ejemplo, la actitud que tenían los reyes con respecto a la deuda en la que incurrieron y la actitud que tienen los cuidadores elegidos democráticamente con respecto a la deuda en la que incurren. Los reyes eran en general responsables de su deuda. Incluso sus herederos no eran en todos los casos, pero en muchos casos se los consideraba responsables de la deuda contraída por sus padres. Habían hipotecado parte de la propiedad y la gente estaba parada allí para quitársela si no pagaban la deuda. Eso no les impidió aumentar su deuda, especialmente en tiempos de guerra. Pero en tiempos de paz, por lo general, reducían su deuda. Si nos fijamos en los políticos democráticos, la deuda total aumenta en tiempos de guerra y en tiempos de paz no son personalmente responsables de ella. Siempre hay algunos imbéciles en el futuro que son responsables de ello. Serías literalmente estúpido si no te endeudaras continuamente como lo hacen nuestros políticos, por supuesto. Porque el dinero que recibes lo puedes dar. Haces muchos amigos y a la larga todos estamos muertos. ¿A quién le importa lo que suceda en el futuro?
Así que los políticos democráticos son personas de corto plazo. Son como niños pequeños. Tengo que divertirme en este momento, mientras que los reyes tienden a comportarse más como lo hacen los adultos. A veces hay excepciones que no negaré, pero hay una diferencia estructural fundamental. Si nunca hubiéramos introducido la democracia, sino que hubiéramos permanecido y mantenido las monarquías tradicionales con fuertes poderes del monarca, nuestros niveles de vida serían infinitamente más altos de lo que son actualmente. A este resultado solo se puede llegar si se utiliza la teoría económica. A un historiador nunca se le ocurriría esta idea. Un historiador simplemente mira a los pobres del siglo XIX, a los ricos del siglo XX, a la democracia del siglo XX, a la monarquía del siglo XIX, a la mierda de monarquía, a la democracia. Genial. Eso es. Así es como operan los historiadores. Y te lo digo, para alguien interesado en la teoría económica, la historia es un campo minado de interpretaciones ridículas. Una y otra vez. Denuncian los hechos, ¿no? Pero las interpretaciones que dan es que a veces te enrollas en la cama y no puedes parar de reír. De acuerdo, muchas gracias.